Ok. ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? Bueno, pues vamos a hablar básicamente de lo que nos acaba de mencionar su compañero. Y bueno, pues obviamente esta materia ya no es como tal, pues fisiopatología se menciona. Sin embargo, nosotros vamos a hablar un poquito de los cambios morfológicos. Este capítulo ahorita a lo mejor no les hace tantísimo sentido. ¿Por qué? Pues porque van a decir, ¿y qué hace eso ahí en anatomía patológica? No es que vamos a ir a tomar biopsias por todo lo que está acá. Más bien, muchos de estos cambios los podemos encontrar de manera, pues, post-mortem. En muchos estudios vienen ahí las fotos. Otros pueden estar ligados como causa de muerte directa. Por ejemplo, ahí leyeron la embolia de líquido amniótico. Entonces, la verdad es que es interesante. Algunos de mis estudiantes, no sé si ustedes vieron alguna vez un programa que se llamaba 1000 maneras de morir. Lo han asemejado este capítulo a 1000 maneras de morir. Parte 1, porque más adelante vamos a ver que hay otras maneras también de pues llegar a fallecer de manera pues súbita, que pues obviamente se ligan a los eventos vasculares, vienen los estadios de choque mencionados y bueno, pues vamos a platicar eso el día de hoy. Ya tomé su asistencia. Ay, sí se ve mi pantalla, es que no sé qué tiene esto. Me cerró. No, ya no se ve la presentación. Es que se cerró. No sé qué tiene mi compu. Sí les conté que mi compu era una compu normal y perfecta. Y un día fue mi jefa allá donde estaba yo sentada y que me echa un termo encima de... Pues era té. Y ya que la volteo, digan que volvió a servir. Desde ahí mi compu como que no volvió a ser la misma, creo. Se hace como cosas raras y hay 2 teclas que están todas raras, pero bueno. Ni modo que le dijera, págame mi computadora, jefa. Pues ya ni modo. Me tuve que aguantar, pero bueno, ya ni modo. La tengo que cambiar, pero por una u otra cosa no la he cambiado. A ver, otra vez ahí va. ¿Qué es eso? Como que se quedó aplastado aquí. Ya, ahí está, ¿verdad? Es que sí, como que se deja aplastado lo de las teclitas, está así. Bueno, déjenla muevo. Yo déjenla muevo. Ok, bueno, vamos a empezar con esta parte. Y bueno, pues, ¿cuál es el objetivo o lo que nos marca como introducción? Habíamos platicado que nosotros, bueno, nuestro organismo, para estar vivo y en equilibrio, que es el estado de la salud, entre comillas, pues requiere de varias condiciones, ¿no? La salud de las células y los tejidos va a depender de la circulación de la sangre, porque la sangre es la que lleva con ella, pues ya lo vimos en la parte de inflamación, pues obviamente mediadores, pues lleva el oxígeno, los nutrientes, va a tener también la función de eliminar a los residuos generados por el metabolismo propiamente de las células. Normalmente, pues esto que nos mencionaba su compañera, pues vamos a tener condiciones normales donde la sangre va a pasar por lechos capilares, las proteínas del plasma van a estar retenidas y bueno, pues hay un escaso desplazamiento neto del agua y electrolitos hacia la parte de los tejidos. Esto ustedes ya lo conocen, ¿se acuerdan de estos mecanismos y la generación y las leyes de Franz Starling del capilar? Bueno, pues aquí vuelven a aparecer y vienen con estos valores, ¿no? Entonces, esto es muy importante y van a ir variando de acuerdo a donde estemos nosotros situados. Si estamos pues en la parte donde está la parte venosa o terminal, capilar y la parte donde vamos a tener la situación arterial. Entonces esto ya lo conocen. Y bueno, pues va a haber patologías que pues obvio sean más frecuentes y que van a estar influenciando, como nos dijo su compañera, nos dijo que Alessandra nos dijo que había situaciones como la insuficiencia cardíaca, o sea, va a haber situaciones donde alguno de estos componentes que regulan la presión, pues va a estar alterado. Ejemplo, si yo tuviera menos proteínas, o pues voy a ver el incremento de la presión también sobre el vaso, o sea, voy a ver varios mecanismos implicados y se traducen en patologías, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta para este tipo de mecanismos es la integridad estructural de los vasos. Esta integridad, pues,
se ve a menudo alterada por los traumatismos. Si se acuerdan, nosotros cuando hablábamos de la parte del daño celular, la parte de la inflamación, hablamos del daño directo o los traumatismos. Cuando nosotros también vemos a la estructura vascular y que hay este tipo de mecanismos, la hemostasia también impide un sangrado excesivo después de la lesión de un vaso. Si es inadecuada, esta hemostasia va a producir una hemorragia que va a afectar a la perfusión tisular, y si es masiva y rápida, es una posible causa de hipotensión. Vamos a verlo ligado al estadio de choque y por tanto a la muerte. Aquí pues sabemos que la coagulación también inapropiada nos puede conducir a la trombosis, y si migran estos coágulos pues vamos a tener embolia. Pueden obstruir a los vasos y provocar muerte celular de tipo isquémica, que fue el mecanismo que vimos pues para en el capítulo 1, digámoslo así, y esta es la parte del infarto. Aquí en esta fotografía microscópica yo lo que les ilustro, y venía así narrado en el libro, es un trombo que está en una parte de una arteria. Es una arteria que está en el pulmón. Si ustedes se fijan, pues está ocluido, y que llama la atención alrededor, pues que tiene necrosis, ¿verdad? Y pues de hecho nosotros sabemos que hay necrosis porque se ve muy rosa, no podemos distinguir los núcleos, y bueno, pues si se fijan ya se van conjuntando varios de los conceptos que hemos comentado, ¿no? Entonces esto es como un ejemplo morfológico, que es lo que vamos a comentar. Edemas y derrames, pues realmente esto es algo que van a ver muy frecuentemente en su vida clínica. Lo platicábamos en el contexto, por ejemplo, de la inflamación, o por ejemplo vimos ahí la pericarditis. Sin embargo, pues va a haber muchas otras causas, y bueno, vamos a ver que los trastornos que alteran la función cardiovascular, renal o hepática se van a caracterizar a menudo por la acumulación de líquido en los tejidos. Esto es nuestra definición de edema, o las cavidades corporales, que esta es la parte del derrame. Denme un segundito. Estoy dando clase. Perdón, chicos. Bueno, este edema puede deberse al aumento del líquido intersticial, se puede aumentar la presión capilar o se disminuye la presión coloidosmótica. Ejemplo, pues ya ahorita decíamos, un paciente con alguna hepatopatía pues puede disminuir su presión coloidosmótica. Y bueno, el edema ya lo podemos ver más como de manera macroscópica, digámoslo, sistémica. Y bueno, pues ahí está el cómo lo podrían explorar en la parte clínica, ¿no? Con el signo de la fóveola. Y bueno, pues es mucho más evidente. Si nosotros tuviéramos que decir que hay edema en alguno de nuestros órganos, si lo estuviéramos estudiando de manera pues muy sencilla, muy probablemente aumente el peso, ¿no? Entonces eso es algo como que podemos ver. Puede verse más pálido, esto ya lo comentábamos, porque se acuerdan que cuando en la célula el primer cambio para el daño celular incluye la parte también del edema. Entonces esto pues es como más evidente macroscópico, siempre se lo digo. Pues el edema, como nos decía también su compañera, pues tiene muchas causas. Tenemos a las causas del edema no inflamatorio, el aumento de la presión hidrostática, por ejemplo, las alteraciones que alteran el retorno venoso, la reducción de la presión osmótica, pues muy ligado a la presión, a la parte de la albúmina, la retención del sodio y agua, que vamos a tener aumento de la presión hidrostática y disminución de la coloidosmótica, en este caso por dilución, ¿no? Porque a lo mejor en la osmótica ligada a albúmina, pues a lo mejor hay un paciente que tenga una nefropatía y está perdiendo la albúmina por parte renal, ¿no? Entonces la deja salir a la albúmina, y bueno, pues ahí es real que no hay tanta albúmina. Pero si nosotros tenemos, o ejemplo, así muy burdo, a lo mejor administramos muchísimos líquidos, pues ahí vamos a diluir esas proteínas, ¿no? Y bueno, la obstrucción linfática aquí pues podría ser por traumatismos, fibrosis y procesos infecciosos. Y bueno, pues aquí en el Robin
ya que estoy explicando pues de los diferentes mecanismos del edema de manera sistémica, por ejemplo, ligado a la insuficiencia cardíaca, a la insuficiencia renal, a la malnutrición y bueno, a la hepática e incluso al síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, si se fijan, cada uno va a implicar fundamentalmente de manera predominante a alguno de estos mecanismos. Ojalá siempre fuera como en el libro, pero en algunos de nuestros pacientes pues no van a estar exentos de que, por ejemplo, tengan más de uno de los mecanismos, ¿no? O sea, obvio, yo puedo tener un paciente que tenga, no sé, insuficiencia cardíaca y que pues a su vez ese paciente, imagínense que tenga daño renal. Entonces puede ir complicando esto de la generación del edema. Y bueno, estas son las categorías fisiopatológicas del edema. Esta foto macroscópica de este hígado nosotros pues ya lo hemos visto. Y bueno, pues viene más adelante explicado. ¿Alguien sabe qué es este hígadito? Aquí lo puse para que pudieran participar también. Ya lo habíamos visto en superficie de corte. Pues es un hígado con cirrosis, ¿vale? Nada más que acá la cirrosis pues va a tener una causa también congestiva. No todas las cirrosis están ligadas a las hepatopatías alcohólicas o a las hepatitis virales, ¿vale? Bueno, pues aquí, como nos mencionaba su compañera, pues tenemos, por ejemplo, el mecanismo en las alteraciones del retorno venoso, la dilatación arteriolar, pues vamos a tener esos dos ligados a el aumento de la presión hidrostática, la reducción de la presión osmótica, y bueno, pues aquí viene lo que ya platicábamos, la obstrucción linfática, ya nos mencionó incluso la parte posquirúrgica, la retención del sodio, ¿verdad? La inflamación, que fue lo que platicamos. La morfología, sabemos que el edema se va a apreciar de manera macroscópica, de manera como más evidente que de manera micro. El edema subcutáneo puede ser difuso, sobre todo en las zonas de declive, como es el caso de las piernas. El edema causado por la hipoproteinemia es más intenso y difuso y puede ser generalizado. El edema pulmonar puede dar lugar a pulmones que están aumentados 3 veces su peso normal, que era pues con lo que yo les contaba, que pues el peso de los órganos aumenta, y pues el edema encefálico puede ser localizado o generalizado. Por ejemplo, pues ustedes en el caso de los órganos no ven el edema porque bueno, no obtienen el órgano, van a verlo a través de los medios radiológicos, ¿no? Y la parte clínica pues sí es más común, y aquí pongo el ejemplo de edema cerebral y la parte de un edema agudo pulmonar. Bueno, aparecen estos dos conceptos, que es hiperemia y congestión. Tanto la hiperemia como la congestión se van a producir por el aumento de volumen sanguíneo dentro de los tejidos. Eso es como su base fisiopatológica. Pero el mecanismo que subyace a esta acumulación de sangre dentro de los tejidos es distinto, ¿no? Igual la consecuencia. Bueno, vamos a dividirlo y vamos a ver que hay este volumen pues de sangre aumentado. Tenemos dos, la hiperemia. En la hiperemia la vamos a considerar pues un proceso activo. Se va a producir por el aumento del riesgo sanguíneo tisular, secundario a la dilatación arteriolar en su mayoría. Por ello lo vemos ligado, por ejemplo, para la inflamación, ¿no? Ya decíamos, los mediadores de la inflamación tienen efectos en la microvasculatura y dilatan las arteriolas. Entonces los tejidos se van a ver rojos finalmente, congestivos por sangre oxigenada. Y bueno, pues vamos a tener que en la congestión vamos a considerarlo como un proceso pasivo donde hay un escaso vaciamiento de la sangre tisular y los tejidos van a verse cianóticos, esto porque la hemoglobina se va a ir reduciendo. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces aquí los tenemos. Aquí vemos los mecanismos, por ejemplo, desde un lecho capilar normal, la hiperemia con su incremento en el flujo, por ejemplo, en el ejercicio, la inflamación. Vamos a ver, por ejemplo, si en un paciente pues hay la parte afectada pues es hacia el extremo venoso. Si se fijan, el que yo tenga más tiempo ahí la sangre pues se va a ir reduciendo mi hemoglobina. Y bueno, pues ejemplo, de manera local si hay una obstrucción, y de manera sistémica si hay una falla cardíaca.
Bueno, aparece esta morfología, que es la morfología que previa, digámoslo, a ese hígado que nosotros ya habíamos mencionado. Aquí alguien leyó de esta morfología. Bueno, yo vi que, bueno, lo que decía el libro es que es lo que se ve es una necrosis hemorrágica y que como lo que está ligeramente hundido es por eso que lo podemos identificar en la foto B, por así decirlo, es lo que podemos identificar. Y pues creo que ya, bueno, o sea, se ven los hepatocitos como el daño hemorrágico. Hay necrosis, ¿verdad? Bueno, la parte de la congestión puede tener diferentes cambios. Este que estamos viendo aquí es el cambio hepático. Imaginemos un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? Dicen insuficiencia cardíaca, esta le ponen el apellido, congestiva. Entonces, pues, su hígado podría ser este. Este hígado sufre de algo que se conoce como congestión hepática pasiva crónica. Y pues en este hígado las regiones que van a estar más cercanas al lobulillo o centrolobulillares, como nos dices y nos comentas, pues vamos a ver que están ligeramente hundidas. Ese hundimiento, pues aquí es de lo malo que pues no podemos tocar, ¿no? Si lo tocáramos estarían hundidas. Y bueno, pues se debe a la muerte celular. Esa muerte celular es por necrosis y es porque el flujo se queda ahí retenido, se reduce la hemoglobina y ya no tiene aporte de oxígeno. Entonces esa zona hepática va a morir, tal cual. Esa muerte celular, y bueno, pues vamos a ver que alrededor, las que están en las otras zonas, como vemos microscópico, esos hepatocitos no tienen todavía necrosis y son los que se ven como elevados. Entonces, ese aspecto de hundido, elevado, y donde está hundido, si se fijan, ¿cómo les diré esto? Se ve como si estuviera marrón, y ese marrón oscuro pues nos da este aspecto de hígado, el famosísimo hígado en nuez moscada, ¿sale? Entonces, pues con el tiempo estos pacientes limitan este daño celular y va a ser la base fisiopatológica donde nosotros vamos a ver a la cirrosis de origen cardiogénico. Entonces es como un ciclo y un intento de reparación. Porque si recordamos nuestro capítulo previo, los hepatocitos sí tienen capacidad regenerativa. Entonces si bien en el examen es el hígado clásico en aspecto de nuez moscada causado por la congestión hepática pasiva crónica. Vamos a ver que, por ejemplo, si yo tengo una congestión pulmonar aguda, pues podría haber solo el líquido en los espacios alveolares, el edema en el intersticio, pero si se da de manera crónica, el cambio pues va en la salida de eritrocitos va a ser importante también en algún punto y aparecen macrófagos cargados de hemosiderina, que son las famosas pues células o llamadas células de la insuficiencia cardíaca, que pues es algo que se les ha dado como nombre. Si hubiera una congestión hepática aguda, pues también vamos a ver que los sinusoides van a estar distendidos, entonces la parte pues que predomina, si se fijan en todos estos ejemplos, es una parte congestiva, pero si deja por mucho tiempo, como en esta congestión pasiva crónica, pues va a conllevar a ¿qué? A necrosis, porque yo reduzco pues el oxígeno. ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas? Bueno, vamos a entrar al siguiente apartado. Y ustedes ya se lo saben así de supermemoria. Aquí lo vamos a ver muy sencillo, porque pues mencionamos algunos factores que son importantes y vamos a dejar un par de tareitas o ejemplos. Hoy creo que sí estamos como muy de sábado. No se preocupen, este capítulo es sencillo y el jueves vamos a hacer otras cositas también, ¿sale? Bueno, la hemostasia sabemos que es un proceso como muy orquestado también, está regulado y bueno, participan las plaquetas, los factores de la coagulación y el endotelio. Tiene lugar en una zona de lesión vascular y su objetivo o culminación es la formación de un coágulo.
Este coágulo tiene el objetivo de limitar la hemorragia, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues si hay una herida muy grande, pues, ejemplo, no sé, una ruptura de un gran vaso, así, pues no sé, una disección aórtica, pues no le va a alcanzar, ¿verdad? Entonces, o si hay una ruptura en un aneurisma, o sea, ya no alcanza esta hemostasia, ¿no? Entonces, o en algo, pues, físico, ¿no? Que entrara, no sé, o que cortaran, no sé, una arteria o demás, pues la hemostasia ya no nos alcanza, aunque se eche a andar, ¿verdad? Entonces, sí tiene limitantes por tamaño, digámoslo así, y por causas. Vamos a ver que hay diferentes eventos. Y bueno, pues vamos a tener a la vasoconstricción arteriolar, a la hemostasia primaria, con el objetivo de la formación del tapón plaquetario, y a la hemostasia secundaria, donde vamos a depositar a la fibrina. Vamos a ver que una vez que se forma, va a haber un punto donde se estabiliza y se reabsorbe el coágulo. Y bueno, pues esta materia ustedes recordarán que se llama anatomía patológica. Entonces, pues vamos a encontrar muchos eventos que se pueden ligar a una formación deficiente de cualquiera de esos pasos. Ahorita solo vamos a quedarnos ahí como mencionándolos, porque más adelante también veremos que hay algunas alteraciones y que se pueden ligar a eventos como es la heterogenia también. Lo vamos a ligar a otros cuantos, ¿sale? Ahorita sí lo vamos a dejar como en el tintero un poco, pero pues creo que ya habíamos mencionado incluso la parte de la activación del endotelio por parte de la inflamación, ¿no? Entonces eso también me alteraría esto. Bueno, vamos a hablar un poquito de los componentes y algunas de sus funciones. Vamos a hablar de las células endoteliales, que son las reguladoras centrales de la hemostasia. Por eso les decía que son mis favoritas en la vida, porque no nada más es la hemostasia. Vimos que tiene un papel muy importante también durante el proceso inflamatorio y van a tener un equilibrio entre las actividades antitrombóticas y protrombóticas. Determinan si se produce la formación, propagación o disolución del trombo. Las células endoteliales normales van a expresar, ya lo vimos, diversos factores que se consideran anticoagulantes que van a inhibir que la plaqueta se agregue, ya lo mencionábamos, ¿se acuerdan? Que pues los elementos sanguíneos van a viajar a través de esos vasos y si está inactivo el endotelio, nada se adhiere, todo está súper bien. Sin embargo, pues tras la activación vamos a ver que este equilibrio va a cambiar y las células endoteliales van a adquirir numerosas propiedades procoagulantes, ¿de acuerdo? Bueno, las plaquetas forman el tapón primario que sella inmediatamente o inicialmente el defecto vascular. Su función va a depender de varios receptores de glicoproteínas y tienen de este citoesqueleto que ellas tienen, que es contráctil, y dos tipos de gránulos citoplasmáticos. Los gránulos alfa, que van a tener una membrana y una molécula de adhesión. Y esta molécula ya la hemos mencionado, es una selectina P. Contiene proteínas implicadas en la coagulación como fibrinógeno, el factor 5, el factor de von Willebrand y factores proteínicos que a su vez participan en la cicatrización de heridas. Esto ya lo mencionábamos, ¿se acuerdan? Está la fibronectina, el factor plaquetario 4 que viene en una tablita. Y tenemos a los gránulos densos y estos contienen difosfato de adenosina ADP, trifosfato de adenosina, el calcio ionizado, serotonina y adrenalina. Entonces, para la función adecuada de las plaquetas, pues vean, están implicados múltiples factores. Híjole, pues esto es como lo normal que puede pasar con las plaquetas. Pues que tengan alteraciones en su forma y en su tamaño, que tengan una escasez en esos gránulos. Pues la verdad es que pues no son, en ese caso, sobre todo el tamaño y la forma plaquetaria no son alteraciones tan frecuentes, sí lo son más la parte de los factores, ¿sale? Y bueno, está la formación del tapón plaquetario, que es la adhesión, el cambio de la forma de la plaqueta, la secreción del contenido de los gránulos y la agregación. Aquí viene mencionado el déficit pues que tenemos del factor de von Willebrand, el déficit de trombocitidina de Glassman, el déficit o el síndrome de Bernard-Soller. Entonces estos pues van a leerlos y van a comentarme, van a participar con esto, porque hoy no hay mucha energía, el día jueves.
Vamos a platicar un poquito de la cascada de la coagulación. La cascada de la coagulación es una serie de reacciones enzimáticas que van a ser amplificadoras, que van a conducir a la formación del coágulo de la fibrina insoluble. En cada reacción tenemos una enzima, un sustrato, un cofactor. Los complejos de reacción dependen del calcio, nuevamente, y se utiliza vitamina K como cofactor. Entonces, pues si yo tengo una deficiencia de calcio o un déficit vitamínico de vitamina K, pues voy a tener alteraciones en coagulación, ¿verdad? Aunque mis factores fuesen normales. Entonces aquí tenemos a la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. La trombina pues tiene el objetivo de la conversión del fibrinógeno en fibrina entrecruzada, está participando en la activación plaquetaria, tiene efectos proinflamatorios y a su vez va a limitar los efectos de la coagulación. Ahora, todo esto pues nosotros no es como que vamos a ir a verlo pues al microscopio. Realmente, si bien puede establecerse microscópicamente que hay acción de algunas de estas células, ustedes en su vida clínica, ¿cómo lo van a usar? Pues va a estar reflejado a través de estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio que evalúan la vía intrínseca y extrínseca, pues es el tiempo de protrombina, que va a evaluar la función de las proteínas de la vía extrínseca y se registra el tiempo necesario para que se forme el coágulo de fibrina. El tiempo de protoplastina parcial valora la función de las proteínas de la vía intrínseca de esta coagulación y bueno, se inicia añadiendo las partículas con carga negativa que activan el factor 12. Entonces, ¿qué evalúa cada uno? Ustedes ya lo saben y también lo podemos llegar a preguntar. Factores que van a limitar a la coagulación. La coagulación se debe restringir, por obvias razones, a la zona de lesión vascular en situaciones de daño o donde no hay otra patología, porque ahorita vamos a ver que puedo tener coagulación intravascular diseminada, ¿no? Entonces, ahí no hay un sitio específico de daño. Sin embargo, puede estar activo el endotelio asociado a infecciones. La fibrinólisis se realiza fundamentalmente mediante la activación enzimática de la plasmina, que degrada la fibrina e interfiere en su polimerización. Una concentración elevada de productos de degradación del fibrinógeno, bueno, pues estos van a ser ejemplo y que se usa clínicamente dímeros D derivados de la fibrina. Este dímero D es un marcador clínico útil en estadios trombóticos. ¿Cuándo anduvimos determinando en la vida clínica al dímero D? ¿Se acuerdan? Y que decían si está pues alterado, se relaciona a un mal pronóstico en esos pacientes, ¿se acuerdan? Que lo mandaban a hacer. Bueno, van a buscar un poquito de dímero D y qué pasó en la pandemia, ¿no? Relacionada al COVID. Patologías, pues vamos a tener diferentes patologías ligadas a estos eventos, como ya les mencionaba. Están los déficits de factores 5, 7, 9 y 10, donde pues van a aparecer trastornos hemorrágicos moderados o bien graves. La carencia de protrombina, no se les olvide, la carencia de protrombina es incompatible con la vida. Está el déficit del factor 11, que va a causar hemorragias leves. Está la carencia del factor 12. No presentan hemorragias, pero estos pacientes son susceptibles a trombosis. El endotelio pues va a tener efectos inhibidores de las plaquetas, efectos anticoagulantes y efectos fibrinolíticos. En los trastornos hemorrágicos se van a deber a defectos primarios o secundarios en las paredes de los vasos, plaquetas o factores de la coagulación. Podemos tener alteraciones en la hemostasia primaria, defectos de las plaquetas o la enfermedad de von Willebrand o pequeñas hemorragias en la piel y mucosas. En esta parte algo que vamos a ver macroscópicamente, pues obviamente aquí son las hemorragias. Las hemorragias, vamos a verlas aquí ilustradas en la primera fotografía macroscópica, corresponde a un colon en superficie de corte, donde vamos a encontrar múltiples lesiones, se distribuyen de manera pues casi difusa, de un aspecto obviamente hemorrágico, son pequeñas, si hubiera ahí una regla con nuestros parámetros de descripción macroscópica, pues podríamos
podríamos decir que miden desde punto 1 a punto 3 y van a, incluso entre ellas se ve como si se unieran, ¿verdad? Y bueno, pues es una hemorragia petequial en el colon y es una consecuencia morfológica que aquí se ilustra y puede aparecer en la trombocitopenia. Entonces, esta hemorragia petequial en el colon. Y en la segunda, pues vamos a ver una hemorragia intracraneal cerebral que pues obviamente fue mortal, no pone la causa, puede estar ligada, por ejemplo, a un evento de hipertensión. Y bueno, pues aquí nuevamente nuestros parámetros de descripción macroscópica es una hemorragia localizada de manera intraparenquimatosa y bueno, pues le podemos dar la localización, la forma, que es irregular. Bueno, hay 2 lesiones de hecho y el tamaño, pues no tenemos la reglita, de márgenes bien delimitados. Pues a lo mejor de aspecto hemorrágico, aquí le podemos decir tal cual, la consistencia pues va a ser friable si tocáramos en algunas áreas y bueno pues el color es pues sí, como rojo violáceo y bueno pues vamos a ver que los cambios asociados se asocia a edemas si se fijan alrededor y bueno pues esto es como usamos la parte de la descripción. Vamos a tener alteraciones de la hemostasia secundaria, defectos en los factores de coagulación y va a haber manifestaciones en hemorragias en partes blandas o articulaciones. De hecho, este cartelito era como para pacientes y aquí vamos a encontrar como ejemplo a la hemofilia. Vamos a tener que podemos tener diferentes eventos de relevancia clínica variable. Va a depender del volumen, de la velocidad con la que se produce, de la localización. Va a ver que si hay pérdidas mayores hemáticas, pues vamos a producir choque pues de tipo hemorrágico o hipovolémico. Y bueno, la hemorragia intracraneal puede comprometer la presión intracraneal, como en la foto que vimos, y las pérdidas sanguíneas externas crónicas pues van a tener como consecuencia, pues digámoslo así, el déficit del hierro, van a causar anemia ferropénica. La hemorragia en cavidades o tejidos corporales, el hierro se va a recuperar y se va a reciclar, por decirlo así. Y bueno, pues aquí vemos un típico hematoma, ¿verdad? Entonces, a lo mejor aquí hubo un golpe, etcétera. Siguiente evento, trombosis. Las anomalías principales que provocan trombosis son la lesión endotelial, el flujo sanguíneo anómalo y la hipercoagulabilidad. Esta, pues, es una triada que fue descrita por Virchow y, pues, son los eventos ligados a la trombosis. Vamos a ver que si yo hablo de lesión endotelial, tenemos como ejemplo a la inflamación. Vamos a tener al hipercolesterolemia. Si tenemos el flujo sanguíneo anómalo, pues es por éstasis, ¿no? Entonces, si un paciente tiene fibrilación auricular, vamos a ver la turbulencia. Y bueno, pues aquí el Robbins nos la pone bastante sencillo. Y la hipercoagulabilidad, pues si es heredada, ejemplo por el factor 5, adquirida en los pacientes con cáncer. Aquí vamos a ver, esto nos lo pone muy sencillo, pero yo les conseguí este esquemita. Entonces, este esquemita es más como pensar en el tipo de paciente, si se fijan. Entonces, algo que vamos a ver en nuestra práctica médica es evitar la trombosis. Esto es muy, muy importante. Entonces, vamos a tenerlo en cuenta cuando atendemos cierto tipo de pacientes que vamos a evitar la trombosis. Entonces, si yo tengo un paciente, ejemplo, ¿qué les parece? Pues, no sé, una paciente embarazada, ¿no? Entonces, en el embarazo, pues es como tal y se considera como un estado hipercoagulable o hipercoagulante. Vamos a tener, si yo tengo a un paciente que va a ser sometido, que someto yo a una cirugía o que tuvo un traumatismo. Entonces aparecen los traumatismos, las cirugías entre más extensas, pues aparecen en más de uno de los apartados, como es el caso de las cirugías de extremidad inferior, la cadera, el abdomen, la pelvis, o sea, entre más extensas, pues, bueno, aparecen para el estado hipercoagulable, para la lesión en la pared vascular y bueno, pues vamos a tener a la éstasis circulatoria. Aquí, si se fijan, aparece la inmovilidad. Entonces, ejemplo, si yo sufre una fractura y que pues en lo que lo opero o no, pues ya tiene un traumatismo. Si ya lo operé, pues le voy a hacer una cirugía, ¿ok? Entonces ya tengo 2 mecanismos. Y luego pues va a estar acostado y voy a ponerle el tercer mecanismo. Entonces ya se fijaron que no está tan padre porque al final pues todos ellos pueden sufrir trombosis
3 causas en un solo paciente. Entonces, esto es súper importante para nuestra vida o nuestro entorno clínico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque a veces se nos olvida, y ya se los había yo puesto como ejemplo, de esto de no vayan a ser el típico que les queda muy bien reconstruido algo quirúrgicamente hablando, pero en un cadáver, ¿no? Tienen que cuidar a su paciente y de estos eventos que les puedan derivar incluso para la muerte. Entonces, no sé si aquí tengan alguna duda de este esquemita. Relacionado a este esquema e incluso en su temario, nos habla del ejemplo del carcinoma de páncreas. ¿Alguien quiere participar el jueves con carcinoma de páncreas? Así muy breve, y nos habla de este estado de hipercoagulabilidad y cómo se ve clínicamente, etcétera. ¿Alguien dice yo? ¿Tú, Ana Karen? Ok. Entonces lo va a hacer Ana Karen. ¿Qué pasó? Ana Karen fue la primera manita que ya se quedó ahí levantada. Para que este ejemplo venga el jueves. ¿Está bien, Ana Karen? Sí, levantaste por eso tu manita o tenías duda. No, sí, doctora. Por eso. Ok, gracias. entonces Ana Karen nos va a hablar de este ejemplo el día jueves. Y bueno, creo que hoy no hay mucha energía. Creo que nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a asignar a Ana Karen y a Ana Montserrat. Nos vas a hablar, ¿te parece? Porque ya nos faltan poquitos ejemplos. A ver, que yo los morfológicos se los voy a dar. Pero vamos a hablar con Ana Karen de el síndrome de trombocitopenia inducida por heparina. Ese nos va a hablar Ana Karen. Y por ahí había otra manita para que alguien nos hable de el síndrome por anticuerpos antifosfolípidos. Emanuel, muy bien. Esas 3 manitas, ¿vale? Ya nada más después de eso... Doctora, bien. Mande. ay, perdón. ¿Entonces yo carcinoma o el otro? No, tu carcinoma de páncreas, porque ese es el ejemplo donde viene esto de como fenómeno fisiopatológico. Si ves, ahí está los tumores malignos. Entonces, en el temario incluso dice o mencionar la parte de, recuerdo que viene el carcinoma de páncreas. Vas a ir al capítulo del Robbins, te vas a adelantar hasta donde está páncreas. No nos das así como mucho de la enfermedad, pero te vas a centrar en la parte de por qué lo están mencionando. Aquí en esta parte de la hipercoagulabilidad viene su típica clínica que es explicada desde este punto. Y bueno, pues eso es lo que te tocaría. En el caso de Ana Montserrat, pues estábamos diciendo que le va a tocar el síndrome de trombocitopenia inducida por heparina. Y a Emanuel nos va a hablar un poquito del síndrome de anticuerpos por antifosfolípidos o el SAP, ¿sale? Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Y bueno, pues ahí nos quedaríamos ahí el día de hoy. Creo que hoy hay poquita energía, pero bueno, yo confío mucho que el jueves haya mucha energía y el jueves tengamos estos 3 apartados. El jueves van a participar con las morfologías, por favor, para que vean las fotitos que faltan. Faltan como 4 hojitas, o sea, es muy chiquito el capítulo, pero es muy importante verlo como muy ejemplificado. ¿Por qué? Porque estos eventos sí se ligan a una aplicación totalmente clínica. Y aquí la patología, pues sí, está padrísimo verlo, pero es más padre el prevenirlos en los pacientes, porque, ejemplo, si yo tengo una tromboembolia pulmonar muy extensa, ese paciente va a fallecer. Entonces, realmente es que los tengamos bien ubicados en qué pacientes se dan y qué efectos pueden tener, ¿sale? Entonces, eso es lo que a mí me importa en este capítulo. No sé si tengan alguna otra duda. No, doc. Bueno, Ana Montserrat, tu manita está arriba, dime. Nada más le vamos como a hablar o si tenemos que hacer aunque sea como algo en... Si ustedes, algo así. sí pueden, no sé, como, digamos, preparar una diapositiva o 2. Esto se deja a, ¿cómo se llama? Pues a su criterio. Entonces, la verdad es que, pues aquí yo siempre les digo, pues pongan 1 o 2 diapositivas para que nos pongan las fotos de lo que nos están hablando. A lo mejor, si se fijan, yo muchas presentaciones no es tanta letra, o a lo mejor aquí sí hay más letra porque es mucho básico, pero en muchas nada más pongo una foto y yo les platico. Entonces, si ustedes dicen, bueno, pues es que yo encontré esto de la superficie y encontré el esquemita que en el Robbins nada más viene así como muy
muy en el texto, ¿no? Y viene un mecanismo nada más y viene una fotito. Entonces ponen así la fotito y nos comentan el mecanismo, aunque no tenga las tantísimas letras. En el caso de Ana Karen, pues vienen las manifestaciones, dice, yo encontré este signo que se relaciona y bueno, pues nos habla del tema, ¿no? No es necesario que pongan mucho texto. En el caso de Manuel, del antifosfolípidos, pues también puede poner alguna foto de alguna de las patologías que así lo ilustra. Ok, gracias, doctora. Gracias. Acuérdense que es muy importante que participen. Hoy pues no tenemos mucha energía, ¿sale? Pero el jueves sí vamos a ir con todo. Y terminando luego vamos a hacer nuestro examen. Es muy sencillo este examen, realmente, ¿sale? Y bueno, pues lo que a mí me toca son morfologías. Les voy a conseguir hasta más fotitos, porque estas del Robis nada más trae bien poquitas. Entonces voy a poner otras fotitos, ¿vale? Bueno, entonces nos conectamos el día jueves a las 4, chicos. Que tengan una muy bonita semana. Cuídense mucho. Bye. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Doctora, una pregunta ¿Qué de pasó? lo de las presentaciones. ¿Eso por dónde se lo mandamos para que lo vaya revisando? Puede ser a mi correo. ¿Ya les había dado mi correo? No, creo que no. A ver, es DRA. Bueno, es que lo tienen porque les mandé lo de cómo íbamos a trabajar, pero bueno, se los vuelvo a dar. dra.coni, con Y al final, @icloud.com. Ok, entonces ahí ¿Y me puede recordar qué fecha había dicho? Porque Para eso lo sí de no- las infecciones, Ajá. les dije que estaba según hasta abril, pero les dije vamos a llegar mucho antes porque vamos pues relativamente rápido. Entonces, para que ya lo vayan preparando. Si quieren, el jueves vemos en qué día va a quedar exactamente. Ok. Gracias, ¿Vale? doctor. Sí, por nada. ¿Alguna otra duda?